Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Este es su programa Excelencia Personal. Un gusto que nos acompañen una vez más en un día en el que vamos a tratar estos temas tan interesantes que tienen que ver con la familia, con los jóvenes, con los adolescentes. Y para ello contamos pues con una nueva especialista, nueva para Excelencia Personal, que nos da muchísimo gusto a Gerardo y a mí que nos acompañes hoy. Ella es Adriana Valero. Bienvenida. Muchas gracias, Nelly. Gracias por la invitación, Gerardo y Nelly. Un gusto. Y pues ella se dedica pues, como profesora pues a dar clases, no solo a adultos, sino también a adolescentes, a jóvenes, en secundaria y en prepa. Es especialista y licenciada en leyes, pero además en filosofía. Y pues yo tuve oportunidad de tomar un curso muy interesante con ella sobre la adolescencia, y de ahí pues que pensáramos hoy en hablar de esto. ¿Qué pasa con los adolescentes en esta pandemia? Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Un gusto que nos acompañes. Gracias, Nelly. Bueno, pues sí, ese tema de la adolescencia, qué importante es comprenderlo, y me parece que además hoy se puede hacer mucho si podemos considerar toda esta temática a la luz de diferentes realidades, porque si nada más lo circunscribimos quizá pues al tema emocional, de la comprensión emocional, me parece que nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que pues hay que buscar profundizar, ¿no? en otras áreas importantes. Claro, porque hay que ponernos sobre todo desde el punto de vista de la empatía. Creo que todos hemos pasado momentos difíciles en esta situación adversa, nunca antes imaginada, ¿no? Nadie pensó que esto podía suceder, nadie pensó que podía durar tanto tiempo, y podemos creer que los adolescentes pues están seguros en su casa, están acompañados, por supuesto, están en un lugar seguro, están con los papás, pero ¿cómo están viviendo esta situación? ¿Qué es lo que te has enfrentado? ¿Qué consultas has recibido? ¿Qué situaciones te han planteado los padres de familia? Bueno, pues la gran preocupación, así en términos generales por parte de los papás, es que los adolescentes no estén en sus circunstancias habituales, porque claro, todo esto los desestabiliza ciertamente en todos sentidos, ¿no? Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, por ejemplo, también desde el punto de vista incluso familiar, y bueno, todo eso se vuelve una tragedia, porque si consideramos que el adolescente per se ya vive una situación difícil, porque claro, parece que es como un gimnasio lo que traen dentro, ¿no? A la hora de irse convirtiendo en los hombres y mujeres que serán al final de los días, pues todo esto es difícil, ¿no? Es ciertamente complicado para ellos, y si además le sumamos una realidad como la actual, bueno, pues es evidente que todo esto los colapsa, ¿no? Claro, y entonces, ¿qué hacer como padres de familia? Porque poniéndonos un poquito en sus zapatos, si entendemos que el adolescente se está reafirmando a sí mismo, sigue construyendo su autoestima, está descubriendo para qué es bueno, realmente lo que le gusta, ¿no? Está viendo, pues sí soy bueno para las matemáticas, o de plano no, o soy bueno para tal materia, pero con todas las dificultades que implica, lo bonito de esta etapa, que es sobre todo la convivencia con sus pares, ¿no? El convivir con los compañeros, el relajo en clase, las bromas, el deporte, el chiste, el movimiento, el ejercicio físico, que a muchos les está haciendo gran falta y que es tan importante porque es una forma también de canalizar la energía, ¿no? Claro, bueno, pues yo creo que aquí algo que nos puede servir ciertamente como consuelo, pero además como un consuelo que yo creo que tiene mucho de positivo, es saber que el ser humano, todo ser humano, incluido un adolescente, tiene un ámbito social, pero también tiene un ámbito individual, ¿no? Entonces, creo que ahora es un tiempo importante justo para construir hacia ese ámbito individual, ¿no? Hacia esa interioridad. Y bueno, creo que también es una ocasión especial que tenemos como padres de poder conocerlos más a profundidad. Sí es cierto que quizá en el día a día
pues son más del exterior que de nosotros, ¿no? Entonces quizá pues sí los conocen más los amigos, los profesores, los tutores, pero ahora tenemos la posibilidad de conocerlos más nosotros. Entonces creo que eso puede también ciertamente ayudar, ¿no? Para efectos de, incluso de poder pues comprenderlos un poco más, de ver también cuáles son las aptitudes que tienen, ¿no? Por ahí de repente descubres que un hijo, pues sí, tiene un talento que era desconocido, sinceramente, ¿no? No sé, que se le da de repente muy bien la papiroflexia, o no sé, algunas cosas que de verdad a veces no tenemos tiempo en el día a día de poder constatar eso. Entonces creo que esto puede servir incluso para construir en el ámbito de la autoestima personal de nuestro adolescente. Ahora, y que puede pues más o menos suplir ciertas faltas que tendrán, por supuesto, ¿no? de fuera, al ser reconocidos por nosotros en cuanto a pues estas habilidades que les vayamos viendo y demás, al ser reconocidos en cuanto a la participación que puedan tener en la casa, porque quizá, bueno, en el día a día, pues poco podemos ser conscientes de la ayuda que nos pueden proporcionar o lo que sea, y ahora, bueno, creo que este es un gran momento para vincularnos fuertemente con ellos y de este modo ayudarles a construir su autoestima. Ahora, otra nota importante que me parece que vale la pena considerar es el ser humano se desenvuelve en un proceso que se conoce como proceso de humanización, ¿no? Y proceso de hominización. Son dos procesos evolutivos que suceden en él. El de humanización consiste en la posibilidad que todos tenemos de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y también aquí, el adolescente puede ser muy consciente de eso, de esa gran oportunidad que tiene ahora de convertirse en alguien mejor, que después de esta pandemia regrese siendo alguien mejor, un mejor amigo, un mejor estudiante, incluso pues una mejor persona para este país que tanto lo necesita, ¿no? Claro, un mejor hijo, ¿no? Inclusive. Así es. Ahora, Adriana, ¿qué pasa con las familias que se les ha venido mucho el mundo encima y que dicen, oye, estamos todos juntos en casa, pero revueltos de alguna manera, como un poco más desconocidos, como un poco más incomunicados a pesar de estar pues cercanos en lo físico? Y cómo manejar esas diferencias o estas situaciones donde de repente la familia o los papás dicen, ¿cómo atiendo a mis hijos? ¿Cómo los guío? ¿Cómo me comunico mejor con ellos? ¿Cómo me comunico mejor con la esposa? Son situaciones que también se han dado en esta pandemia, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que ahí, por ejemplo, sirve mucho el que podamos tener un horario concreto en donde sobre todo haya ciertas circunstancias del día a día que tienen que ser definidas. Por ejemplo, la hora de levantarse, ¿no? Me parece que si la hora de levantarse se establece, no sé, por decir, a las 7 de la mañana, que sea para todos igual, ¿no? Lo mismo el de preescolar que los de primaria, secundaria, preparatoria, los papás, quienes estén. O sea, que no se vale que pues ya uno permanece en la cama hasta las 10 de la mañana o no. Me parece que eso ayuda mucho, por ejemplo. Incluso otra sugerencia es para aquellas escuelas en donde pues los niños estén acostumbrados a utilizar uniforme, por ejemplo, creo que una buena recomendación también es que usen el uniforme de lunes a viernes. Eso también los lleva a mentalizarse respecto a que pues están en horario de escuela, ¿no? Son de alguna manera pues ciertas pautas que les permiten no sé, tener como referentes certeros. Acuérdense que además una característica muy importante de un adolescente es la falta de seguridad, la falta de referentes firmes. La verdad es que les provoca todavía una inflamación mayor en su afectividad, ¿no? Claro, entonces, eso los angustia, ¿no? Esto los angustia, así es, les causa ansiedad, irritabilidad. Entonces, en la medida en la que podamos justo darles estos elementos de seguridad y estabilidad, ¿no? Referentes firmes como normas fijas en la casa, me parece que esto les va a ayudar mucho, sinceramente, a poder estabilizarse también emocionalmente. O sea, seguir una rutina les da este sentido de realidad, de a pesar de lo que está sucediendo allá afuera, pues vamos a tener un contacto con el mundo exterior, y en aquellas escuelas en el que lo están haciendo incluso de manera remota, pues ayuda muchísimo, porque es pues la clase empieza a tal hora, termina a tal hora, tienes un receso, en ese receso pues seguir con tu lunch, trata de que sea un lunch balanceado, muévete. Algunos maestros incluso les dicen, bueno, párate, vamos a hacer tantito ejercicio. Exacto. El poder compartir, o sea, el buscar dentro de las dificultades que estamos enfrentando, el que tengan este sentido de realidad con una rutina, con un orden, con un tiempo establecido, pues eso les va a ayudar a poner los pies en la tierra y también entender que, como hemos dicho en otros programas, pues que esto es pasajero. Eso.
que así de feo como estamos viviendo no se van a quedar las cosas y que igual pueden sacar adelante siendo resilientes, ¿no? Sacando lo mejor que tengan cada uno de ellos y como bien nos dice Adriana, descubriendo cuáles son esas fortalezas que a lo mejor no tenían idea que eran buenos para eso y que de repente se dieron cuenta que a lo mejor eran buenos para cocinar en casa, que eran buenos para lavar un coche, que eran buenos para ayudar en tal tarea. Sí, para cosas que nunca se habían dado tiempo y que ahora te obliga por estar en casa, ¿no? La situación. Así es, y esto justo que decías, Nelly, de la resiliencia, me parece que además es uno de los de los campos que mayormente podemos explotar con los adolescentes, porque sí es cierto que pues resiliencia pues viene de esa capacidad que tienen los metales de adaptarse a nuevas formas, ¿no? Una vez que han sido sometidos a altas temperaturas o bajas temperaturas y toman formas distintas, bueno, lo mismo el adolescente. O sea, creo que si algo tiene es una tremenda flexibilidad para adaptarse a nuevas circunstancias y esto de veras, pues sí, quizá ahora podrá ser muy conflictivo, muy difícil, pero en el día después vamos a encontrar aquí ya el gran fruto y el gran resultado de todo esto, ¿no? Pues vamos a nuestra primer pausa. Si sufres de estrés y ansiedad, nuestro paquete Mejora tu Ánimo es ideal para ti. Te ayudará a proteger tu cuerpo sin comprometer tus defensas, podrás desinflamarlo en todos los aspectos y lograr un descanso reparador. Llámanos o envíanos un WhatsApp. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos hoy en Excelencia Personal. Estamos hablando pues de la vida del adolescente en esta pandemia y tenemos a la especialista Adriana Valero que nos comparte sus experiencias y sobre todo su conocimiento en el tema. Y me gustaría también retomar un poquito para que comprendamos quién es el adolescente, de dónde partimos. Bien. Para ponernos en sus zapatos verdaderamente. El adolescente es una etapa fundamental en la vida, una etapa crucial porque pues ya se ha dejado de ser niño y estamos en vías de convertirnos en adultos, ¿no? De ahí que sea tan importante comprender la bondad de ser adolescente, porque yo creo que hoy lo hemos más o menos trillado, ¿no? O sea, no sé, incluso se le da algunos apelativos que me parece que resultan incorrectos, exagerados y demás, y que no le hacen buena prensa, como el de, por ejemplo, el de aborrecente, por ejemplo, ¿no? Que bueno, sinceramente me parece que esto es injusto porque al final de cuentas todos tenemos que pasar por ahí y es una etapa además determinante, justo, como decíamos, para poder llegar a la madurez. Entonces, es una cosa muy buena ser adolescente, ¿no? El adolescente está pasando por una etapa en la que es como si se estuviera dentro de un gimnasio en cuanto a que pues todo el trabajo hormonal interiormente está dando pie a que haya una transformación física, pero no nada más física, sino también mental, afectiva y demás, ¿no? Entonces, pues todo esto es necesario y por eso es que el adolescente es alguien que necesita, por ejemplo, pues quizá descansar un poco más, ¿no? Vemos que de repente, no sé, están en clase y ya de repente se acuestan en la banca, bueno, necesitan dormir pues bastante para poder de alguna manera pues adquirir fuerzas necesarias para sacar adelante pues toda esa empresa que está dentro de ellos, pero también de alguna manera hay que comprender antes, ¿no? Antes que el adolescente, ¿qué pasa con la persona humana? Porque me parece que de este modo podemos también comprender un poco más al adolescente. O sea, la persona humana es un ser que está conformado por cuerpo y alma, y el alma está conformado por 3 dimensiones: la inteligencia, la afectividad y la voluntad. Lo propio de la madurez es que haya un equilibrio en estas 3 dimensiones, de inteligencia, afectividad y voluntad. Hay más o menos cierta estabilidad, ¿no? Hay una inteligencia ya formada, estructurada, y que tiene ya ciertos valores, que también académicamente pues ha adquirido ciertas tablas y que tiene la capacidad de dirigir a la voluntad y a la afectividad. Pero ¿qué pasa con el adolescente? Y también lo vemos un poco en la niñez. Tenemos que todavía esa inteligencia no se ha formado del todo, está en construcción y entonces es muy normal que
pues que haya un poco más de inflamación, o sea, un poco más de peso hacia la afectividad y hacia la voluntad, y sobre todo hacia la afectividad, porque esto tiene que ver mucho también con el trabajo hormonal, ¿no? El trabajo hormonal que se da, la verdad es que provoca, así clínicamente, se explica que provoca una inflamación de una glándula que tenemos en el cerebro que se llama amígdala, que se encuentra en la corteza orbitofrontal. Y entonces esta glándula amígdala necesita desinflamarse y se desinflama a partir de la adquisición de dopamina. Y la dopamina se puede adquirir por diferentes fuentes, ¿no? Hay fuentes positivas y fuentes negativas, ¿no? Ahí hay un peligro muy grande. Sí. Es un peligro muy grande porque entonces, pues sí, pasa que quizá yo puedo desinflamar esa amígdala pues comiéndome una caja de galletas Oreo, por ejemplo, ¿no? Claro. O también puros dulces. Exactamente, o la mesa de dulces, o incluso, por ejemplo, pues a través de las drogas. ¿Se puede adquirir dopamina? Pues sí, claro que sí. Sí, o a través de los videojuegos, ¿no? También. Por ejemplo, que también es un gran tema con los adolescentes, ¿no? O las redes sociales. Las redes sociales, el consumo de pornografía, incluso, por ejemplo, pues hasta con el sexo casual. O sea, todo esto, por supuesto que son fuentes de dopamina, pero también está comprobado que cuando la amígdala se desinflama por esta vía, la verdad es que la inflamación luego, ¿no? Luego vuelve a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Pues que mi cuerpo y todo mi ser me comienzan a pedir mayores dosis de esto. Entonces, más que establecerse una relación de libertad, se establece una relación de esclavitud. Claro, ¿no? una codependencia, una dependencia de fármacos o de drogas. Exactamente así o de sexo o de redes sociales, porque la satisfacción es tan inmediata que entonces lo encuentran muy adictivo. De por sí, o sea, ahorita escuchándote, los seres humanos pues tenemos esta necesidad de gratificación, por lo cual la dopamina juega un papel muy importante en nuestra vida, pero entonces en el adolescente esto es mucho más específico, mucho más marcado, y ahí es donde tenemos que estar pendientes, porque por ejemplo Gerardo hablaba pues de la situación en casa, de que a veces no hay ni siquiera los espacios divididos, y los adolescentes pues sí requieren como su propio espacio, que no estemos encima de ellos, que tengamos como un equilibrio, lo cual ahorita te lo quería preguntar, pues cómo poner ese equilibrio entre no ser invasivos, pero tampoco dejarlos a su... Sí, que estén a sus anchas, ¿no? A sus anchas en casa, o sea que sí contemos con rutinas, con espacios para no ser invasivos, pero entonces cómo mediar, porque si hay estos riesgos, si hay este peligro de situaciones adictivas que además pueden marcar su vida, ¿no? Claro. Ahorita que nos poníamos de acuerdo un poco antes del programa, decíamos esta situación que se está viviendo, hay mayor índice de adicciones en los jóvenes, aumentó la pornografía en un 20%, el consumo de pornografía. Que ya era mucho antes, ¿eh? Ahora, ya era muchísimo, ahora, ¿no? aumentó, el índice de alcohol también está aumentando. Entonces, ¿qué estamos haciendo los papás? O sea, ¿qué está pasando para que en este confinamiento, donde se supone que estamos al pendiente y estamos juntos, ¿por qué se está suscitando esto? Sí, donde debiera haber menores riesgos y de pronto hay más, ¿no? Claro. Pues sí. Ahora, ¿hacia dónde ir? Bueno, me parece que justo como Nelly decía, y ya platicando también aquí con Gerardo, todo esto de que haya áreas determinadas, de que haya horarios, de que haya respeto en los espacios, por supuesto, y sobre todo el adolescente necesita tener pues ciertamente ese espacio de soledad a veces, y sobre todo muchas veces para tener posibilidad de reflexionar y de poder introducir pues hacia sí mismo todas las buenas experiencias y todo lo que va aprendiendo, y que sea consciente, porque si no permitimos que haya este espacio de conciencia que incluso sirve para poder formar la voluntad, ¿no? Y entonces, y la otra situación que me parece que también puede sumar mucho es también ahora hablar de las fuentes adecuadas de dopamina, ¿sí? Porque bueno, por supuesto que hay mucho por aquí que hacer, y porque además eso, tenemos que mantener un equilibrio. A ver, porque pensemos, es como si tengo a un hijo que quizá, tiene una férula y tiene la pierna inflamada, y entonces, pues de cualquier manera tiene que buscar hacer también ciertos ejercicios a la par que tiene la férula y aguantar con la férula, ¿no? Es una situación más o menos parecida. Entonces, ¿cómo ayudar a esa desinflamación de una manera adecuada? Bueno, sabiendo que, como decíamos, hay fuentes de dopamina que sí convienen, que sí humanizan, que sí me convierten en una mejor versión de mí mismo, con las que puedo
tener un vínculo no de esclavitud, sino de libertad. Y estas fuentes, bueno, son desde hacer ejercicio, tener por ahí algún hobby, ¿no? Qué buena ocasión, por ejemplo, si yo detecto que mi hijo es bueno para la papiroflexia, bueno, pues que tome el hobby, por ejemplo, o que, no sé, que construya avioncitos. Sí, fomentarlo, ¿no? Fomentarlo. Y fíjense que además, curiosamente, que esto es precioso, de verdad, el otro día, justo así, haciendo una investigación profunda acerca de las fuentes de dopamina, descubría que la mayor fuente de dopamina, que además es más duradera, o sea, es más duradero el efecto desinflamatorio, y que produce además un estado de felicidad, ¿sí? y de buenas emociones y demás, no me lo van a creer, es el ayudar a los demás. O sea, aquí vemos cómo de veras el ser humano ha sido creado para amar, definitivamente. Para servir, exactamente. Entonces, si desde ahora vamos ayudando a nuestros hijos a que se habitúen a servir, por ejemplo, el grande que ayude al chiquito un poco en las tareas y por ahí aplaudirle, oye, ¿no? Qué bien, gracias por haberlo ayudado, no sabes cómo te lo, ¿no? O sea, también ahí tener como esa habilidad como papás para estar detectando en qué cosas me está ayudando. Y reforzarlas. Para reforzarlas, ¿no? Eso, exactamente, porque además eso entonces va a incidir, como ya decíamos al principio, en su propia autoestima, pero además él se va a ir habituando a generar este tipo de dopamina, la va a ir buscando, ¿sí? Por supuesto, porque se va haciendo un vínculo entre darse cuenta de que esto me produce un estado de felicidad, me hace sentirme bien. Hay que ayudar a nuestros hijos a que experimenten hacer el bien. Esto es una cosa muy importante, de verdad. En esta pandemia creo que es una gran ocasión para hacerlo. Nadie mejor que nosotros los conocemos y sabemos por dónde pueden ayudar más, qué es lo que les causa más consuelo ayudar. Quizá tengo por ahí al que sé que le fascina poner la mesa, por ejemplo, o al que le fascina sacar a pasear al perro, o al que le fascina pues ayudar ahí a acomodar un poquito el cajón de los calcetines. O sea, puedo ir descubriendo esto y puedo pedirle que haga esto, ¿no? Esto me parece que son buenas herramientas para ello. Claro que sí. Y el altruismo, ¿no? Viendo la situación de nuestro país, donde sea que estemos, de nuestra ciudad, del pueblo, de donde nos encontremos, y qué podemos hacer como familia para contribuir, sea repartir despensas, sea ayudar a escuchar a las personas que están necesitadas, sea llamar por teléfono a los que están solos, no sé, pensar en cómo podemos contribuir, claro, para no quedarnos solo en nuestro núcleo, sino tratar de salir un poco más allá, y esto también pues es súper enriquecedor, libera endorfina, nos sube las defensas, bueno, tiene un montón de beneficios. Y saberse útil, ¿no? Que también es importante en este mundo, ¿no? El mundo no gira para hacerme feliz a mí, sino yo puedo contribuir y mejorar el mundo. Totalmente. Y eso da una felicidad sin igual. Vamos a una pausa y volvemos con más. ¿Has subido de peso? ¿Te ha costado mantenerte en tu talla? Necesitas el paquete Peso Perfecto. Mejorará tu digestión, te ayudará a absorber los nutrientes de los alimentos de mejor manera y acelerará tu metabolismo. Contiene los nutrientes esenciales combinados para reparar tus células, que incluye vitaminas, minerales, enzimas, grasas buenas en un solo producto, además poder desintoxicar tu organismo. Adquiérelo, es tan fácil como contactarnos. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Hoy en Excelencia Personal estamos analizando la situación de los adolescentes en este confinamiento, en la pandemia. Y bueno, esto súper interesante que nos dice Adriana Valero respecto a la amígdala y cómo hay una situación incluso neurológica, física, para que también podamos ser más empáticos y comprendamos. Y cómo distinguir cuando esta situación, pues de que necesitan dormir más, es normal y cuando se está saliendo de las manos, cuando ya hay una depresión, cuando el chavo ya no está siendo sí mismo porque a lo mejor se abrazó a estar triste o se abrazó a creer que esto no iba a ser pasajero y entonces necesita otro tipo de ayuda. Tenemos que estar ahí con los ojos bien abiertos. ¿No? Eso, ¿cómo distinguirlo? Yo creo que primero habrá que ir
poniendo las herramientas que están a nuestro alcance, ¿no? Por ejemplo, si tienes ahí a un adolescente que quizá, exacto, está más deprimidón, está cabizbajo, está, pues sí, ¿no? menos alegre de lo normal, de lo que solemos verlo, lo primero es ver qué es lo que podemos solucionar desde dentro. Por ejemplo, si yo estoy viendo que quizá está malhumorado al día siguiente, parece que tiene sueño todo el tiempo y demás, quizá tengo que ver qué tanto está durmiendo bien, ¿no? Entonces quizá preguntarles, oye, a ver qué tal dormiste, y si es cierto, por ahí sale, no, pues la verdad no dormí nada, me estuve despertando, no sé, ¿no? Me desperté alrededor de 6 veces durante la noche y demás, y como papá pues no me doy ya mucha cuenta porque ya no es que sea el niñito que aparece en tu cama, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso esto sí hay que dialogarlo mucho, y entonces comenzar a revisar, a ver, quizá si ya han pasado toda la mañana, como están pasando ahora nuestros hijos con las pantallas, decir, ya en la tarde ya no uses pantalla, mejor en la tarde dedícate a hacer otra cosa, o justo que sea tu tiempo de ejercicio, o ponte a leer así físicamente, explicarles también algunas razones de por qué vale la pena que no todo sea digital, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, la lectura vale la pena que sea también en un libro físico. Uh-huh. La verdad es que hay muchísimo más sinapsis en el cerebro y hay mucho más habilidades que se adquieren a partir de leer físicamente, por ejemplo. O sea, hay que ilusionarlos también con que conozcan estas cosas, los motivos, que no sea nada más un deber por el deber de, uh-huh, pues ya dejas la pantalla porque la dejas, ¿no? Hay que explicarles lo que sucede y, por ejemplo, explicarles que incluso es durante la noche, durante el tiempo de la noche, que crecemos bien, ¿no? Que crecemos, uh-huh, por dentro, que los órganos de alguna manera trabajan hacia adentro, como se resetean, así como se resetea una computadora cuando se trabó, ¿no? O sea, uh-huh, también explicarles eso porque aparte este es su lenguaje, exacto, ¿verdad? Y entonces, y explicarles, mira, y de veras, es cierto. Por ahí un día algún doctor me explicaba que, por ejemplo, en el horario de 3 a 4 de la mañana, generalmente el aparato respiratorio se resetea. Y por eso es en este horario donde más crisis, por ejemplo, de niños o de adultos llegan a urgencias, uh-huh, porque hay más accidentes, pues justo respiratorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguna vez me pasó que una de mis alumnas de quinto de prepa, de veras siempre estaba enferma de gripa o como de alergia, o sea, siempre, uh-huh, traía tos y demás. Y entonces un día le pregunté, oye, ¿cómo duermes? Y me dijo, no, pues la verdad yo me despierto mucho, pero fíjate que sí, generalmente me despierto como reloj a las 3 de la mañana. Y oye, ¿y qué haces? No, pues me pongo a ver mi celular, reviso los mensajes y demás, y me duermo. Más luz, más despertarte, sí, pues cómo vas a volver a conciliar el sueño. Claro. Y dice, y bueno, y justo me decía, muy interesante, me decía que se tardaba alrededor de 1 hora más en dormir. Y entonces le dije, pues fíjate que este doctor me dijo que entre 3 y 4 de la mañana, pues es el trabajo hacia adentro del aparato respiratorio, a lo mejor va por ahí. Y entonces, claro, haberle hablado de esto la llevó a ella sola tomar la decisión de dejar fuera el celular de su cuarto, uh-huh, buscar dormirse. Por ejemplo, empezó a implementar cosas como el dejar de comer dulces en las tardes, el cafecito en la tarde, uh-huh, ¿no? Porque también hay que hacerlas, uh-huh, conscientes de esto. Por supuesto. ¿Verdad? El refresco, claro, todo lo que tuviera pues un poco más azúcar de lo normal. Uh-huh. Y ya no eres niña, ya pues ya te empieza a pasar un poco más, uh-huh, como a nosotros. Uh-huh, y entonces, curiosamente, ya empezó a dormir mejor y de verdad se empezó a dejar de enfermar. Claro. Impresionante. Entonces, ¿cómo puede todo esto tener relación, no, a ese grado? Pero no es el papá diciéndole, no te, exacto, lo tomas o deja de comer. No es prohibir. Es, a ver, revisa tu cuerpo, conócete, ve qué consecuencias está teniendo en ti, claro, y entonces ellos toman la decisión, ¿no? Sí, ¿qué te pide tu, exacto, cuerpo, no? ¿Qué te pide tu cuerpo? Uh-huh. Claro. Que no estás notando. Exactamente, uh-huh, exactamente. Entonces, bueno, yo creo que todo esto, por ejemplo, pues bueno, son diferentes herramientas que podemos implementar y ya cuando vemos que ya es un caso verdaderamente crítico, que a pesar de estos medios que hemos puesto y demás, pues no sale, entonces sí, claro que empezar a recurrir a una ayuda, uh-huh, externa, pero yo sí creo que además, de veras, una de las mejores herramientas, de los mejores remedios, justo es esto que decíamos hace rato, de buscar que nuestros hijos se vuelquen en los demás, uh-huh, que se interesen por los demás, que se preocupen por los demás. Esto les va a ayudar a salir bastante bien, exactamente, así es, después de esto. Y además, como se les critica mucho, ¿no? Hablabas tú de lo que se dice del aborrecente y demás, muchas veces se les critica el que se ensimisman, ¿no? Así es. Entonces, justamente el volcarlos hacia afuera, hacia los demás, pues va a ayudarlos a conectarlos con la sociedad, a integrarse y a saber que ellos no son el centro del universo, que es importantísimo. Importantísimo, importantísimo. Claro, o sea, porque además una de las manifestaciones de la inflamación de la afectividad es el egoísmo, ¿no? O sea, tendemos al egoísmo, a ver nada más hacia nosotros mismos, claro, y no.
Así es. Hay que Pero es ayudar. lo normal, o sea, qué bueno Sí, que lo sí. digas también, porque luego Claro. pensamos que pues que está actuando mal, o que es una Eso, persona egocéntrica, eso. o que no piensa en los demás, pues es lo que toca. O Es sea, un lo que poco toca. es lo que toca, es Eso. entender que es el momento en que se reafirman y en que están descubriendo quiénes son realmente. Sí, se están Que ya conociendo no a sí son mismos. papá, que ya no son mamá. A ver, qué sí quiero, qué me gusta de mi familia, qué me gusta de mí, para qué sirvo, qué me está costando trabajo. Y esto pues los hace volcarse mucho hacia adentro. Y eso es lo que se espera de un adolescente. O sea, que también es la forma en la que van construyendo su autoestima. Por supuesto, por supuesto. Nada Sí. más hay que ayudar a que sea un equilibrio, efectivamente. Exacto, de ¿no? que sea equilibrado. Claro. Pero si tú quieres que sea pues algo útil, estate al pendiente, observa qué tal duermen, ¿no? Checa su comida, contribuye a que sea una comida pues saludable, Eso. Y un que buen tenga sueño, un ¿no? horario, Lo que decías. que sí propicia un sueño reparador, o sea, sí pon horarios, rutinas y todo, estate ahí checando, háblales de las consecuencias que tiene para su cerebro el tener los aparatos electrónicos cerca de su cuarto, que es súper nocivo, y claro que lo van a comprender, quieren crecer, todos los adolescentes quieren tener mayor estatura, entonces una de las cosas, bueno, quieres crecer, tienes que dormir. Eso. Así El es. sueño te ayuda muchísimo y por supuesto que lo van a comprender de una mejor manera a que si lo haces porque yo digo, porque soy tu mamá, ¿no? Así, Eso. lo único que estás haciendo es generar una batalla y hay que entender que en este momento en particular, pues cuáles son las batallas importantes, ¿no? Elige cuáles vale la pena pelear y cuáles no. Volvemos. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos hoy en Excelencia Personal hablando de la adolescencia y sobre todo la adolescencia pues en estos tiempos de pandemia. Y les voy a compartir a ustedes y a nuestros queridos audiencia que tenemos por aquí. En Estados Unidos compartía con alguna persona platicando y me decía que su inquietud desde su punto de vista y también pues muy respetable, decía es que yo no estoy de acuerdo con que las escuelas sigan cerradas. Muchas ya en Estados Unidos empezaron a abrir y ya están físicamente funcionando. Y decía que la situación emocional afectiva de la cual nos hablabas, Adriana, justamente, que no estaba siendo considerada con la importancia que se tiene, porque el costo emocional de los jóvenes, y hablaba desde los chiquitos, ¿no? Que está siendo muy alto, porque el estar en casa ha generado mayor índice de violencia en casa, mayores problemas de pareja y entonces por ende a veces violencia contra ellos, que esto los estaba haciendo consumir más alcohol, perder más el tiempo en las redes, ¿no? Y tener conductas autodestructivas, ¿no? Entonces él decía, bueno, ¿qué tanto es bueno lo que está pasando? Son diferentes puntos de vista, ¿no? Está la situación de la salud y los riesgos de la pandemia, a lo mejor no tanto para ellos, pero sí para las personas mayores que tienen a su alrededor. No vamos a entrar en ese tema. En ese tema, claro. Pero sí entender que el hecho de que pues están exacerbando estas situaciones emocionales y que sí creo que hay un costo muy grande a nivel emocional porque el hecho de que no convivan con otros jóvenes, Con ¿no? sus pares, con sí. sus pares, sí está implicando una afectación y entonces yo pienso, y ese es mi punto de vista, que tenemos que propiciarlo, así sea de manera virtual, si para nosotros todavía no es momento de que convivan, o de manera física en un lugar abierto donde puedan convivir, pero sí buscarles que tengan estos espacios de convivencia
tan importantes para su desarrollo. ¿Cómo ves tú, Sí, Adriana? por supuesto, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí es importante. Además, bueno, dicen que donde hay amor hay creatividad, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas yo creo que podemos, incluso dependiendo del tipo de hijos que tengamos y de las edades y demás, ver de qué manera se puede buscar que haya esa relación, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí yo les comparto algo, una experiencia personal. Yo digo, yo tengo ya una hija que ya es adolescente, pero tengo pues otros que son, otros más pequeños. Y, por ejemplo, se nos ocurrió recientemente redescubrir el correo, ¿no? Entonces, el correo mexicano, exacto, ¿no? El tradicional. El tradicional por correo, carta. exactamente, por carta. Entonces, una claro. postal, una carta. Exactamente, así es. Y entonces, bueno, ha sido muy divertido porque justo mi hija, la adolescente, se encargó, por ejemplo, pues de rescatar por ahí las direcciones físicas, ¿no? De sus amigas, ya no nada más una dirección de email, que esto me parece increíble. Sí. Y entonces empezó a mandarles cartas. Y entonces, claro, empezó a fomentar también la ilusión en sus amigas de que apareciera una carta, por ejemplo, ¿no? Por el correo, que además es Qué un elemento... Sí, la verdad, muy divertido. Que además es un elemento absolutamente sorpresivo. Porque bueno, ¿no? Sabes cuándo te va a llegar y de repente te llega y de repente es físico y no es lo mismo además leer la letra de tu amiga tal cual, incluso por ahí la oportunidad de mandarle alguna cosita más, un detallito, hasta no sé, ¿no? O sea, todo esto, por ejemplo, es como un ejemplo de algo que se puede hacer, ¿no? De algún medio que se puede poner así alterno a toda esta situación y de veras ha sido muy divertido, ¿eh? O por ejemplo, incluso, no sé, hasta estar al pendiente de los cumpleaños también y de una manera especial también, o sea, esto que lo hemos visto de repente, ¿no? Aparecer en el coche afuera de casa de los amigos o lo que sea y tocarle por ahí, ponerle la canción del mariachi, ¿no? Por las mañanitas o lo que sea. O sea, estos detalles... Es parte de la humanización, claro. Exacto, es parte de humanizar la forma en la que se puede, pues más o menos acercarse, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues sí, y bueno, y otra alternativa es, bueno, quizá ya también se pueda ahí ya tener un acercamiento pues, un poco más cercano, ¿no? Ya más físico entre algunos grupos de personas que también eso es lo que en parte se había aconsejado, ¿no? O sea, quizá con, no sé, 2, 3 amiguitos cercanos, ya y en donde se sabe que además pues las circunstancias han estado pues más o menos similares en cuanto al cuidado, que no hay ningún riesgo de no sé claro, de que abuelos haya un bajo riesgo, exacto. Exactamente, con un bajo riesgo, lo que sea. Bueno, me parece que también pues puede ser más o menos prudente por ahí organizar una ida a andar en bicicleta o al parque o algún lugar así, por supuesto, para que se vean, porque sí, creo que sí es muy importante, claro que sí, que conserven esta cercanía con los pares y también eso, ser un poco pacientes y comprensivos respecto pues a esa cercanía que a veces necesitan, por ejemplo, de mantenerse un poco más, otro rato más en la pantalla para poder platicar, no sé, así pues en conferencia de Zoom o de Meet o de lo que sea, claro. ¿verdad? Con algún compañero o compañera, porque de veras que sí les hace falta, ¿no? Pero, y eso, y también pensar que nosotros podemos ahora, de veras, suplir de un modo muy importante, ¿eh? O sea, digo, qué bien que sea ocasión para que aprendan, por ejemplo, a mirar a los ojos, ¿no? Pues nosotros es algo que sí aprendimos, la verdad. Los jóvenes actuales no lo saben mucho, a veces se esconden, ¿no? O sea, les cuesta trabajo. Bueno, qué padre que aprendan ahora a hacerlo así, que se sepan escuchados, que aprendan a tomar turnos también a la hora de hablar, por ejemplo, ¿no? O estar con el otro sin estar con el celular acá también. O sea, tenemos aquí una gran oportunidad de enseñarlos, de humanizarlos también para cuando, y con esta ilusión de que cuando regresen van a ser mejores amigos, como ya decíamos también, ¿no? Entonces, pues bueno. Es parte de lo que hay que fomentarles y hacerles hincapié, porque sí, de repente ya estamos acostumbrados a platicar y no verse a los ojos, a platicar y estar siempre en el celular, como bien lo comentas, y por supuesto, a lo mejor ahorita sí tiene que ser por medio Zoom o una videollamada de WhatsApp o una cuestión así, pero que estén con los pares en la medida de lo posible es fundamental. Por supuesto. Y que el contacto exterior, pues también, digo, a quienes tenemos hijos, les cambia el ánimo. Claro. Cuando tú lo has dicho mucho, Nelly, que les dé el sol. Claro. Sí. Por favor, que les dé el sol, o están todo el tiempo en casa. Busquen la manera de que, aunque sea en la banqueta de tu casa, o en la si no ventana. tienes jardín o lo que sea, Así es. que salgan tantito al sol, ¿no? Y entonces cambia el ánimo, porque incluso pues el recibir estos rayos solares sirve muchísimo, ¿no? Claro. Para Yo he visto reactivarnos. personas que en toda la pandemia no han salido casi para nada y tienen pavor de pisar la calle.
Y no hablo de adolescentes y niños, o sea, te estoy hablando de adultos. Y eso me parece grave, ¿no? Porque ya también se percibe el mundo completamente de otra manera. Así es. Y han sido demasiadas semanas. Totalmente. Entonces eso también es complejo, ¿no? Pues para no quedarnos con esta desesperanza y sobre todo no transmitirla, porque sabemos que lo que hagamos los adultos les va a llegar a ellos, ¿no? En la forma en la que tú estás viviendo esta situación, cómo la manejas, si es desde el punto de vista pues del pesimismo, de creer que no hay nada positivo, de que no vamos a acabar, que esto no va a salir adelante, eso es lo que les estás transmitiendo y vale mucho la pena pues hacerles ver que sí está feo, empáticamente, pero que va a ser algo pasajero y que también tendrá que terminar, así como hay un día y hay una noche, pues esto también tendrá que terminar y tendremos que volver a ver el sol, ¿no? Y esto depende mucho de la actitud que tú tengas. Pero volvemos con más. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Pues amigos, muchas gracias a todos los que se han estado comunicando con nosotros. Gracias por sus mensajes. Seguramente más tarde Adriana echará un ojo por ahí y contestará algunas de sus inquietudes. Claro. Y gracias a todos los que la han felicitado el día de hoy, que tenemos asiduos seguidores de Excelencia Personal, y es un gusto que hayas podido estar hoy aquí con nosotros. Ay, al contrario, Nelly, muchísimas gracias, de verdad. Oye, también compartir sus redes sociales, ¿no? Sí. ¿Tienes tú tu canal de YouTube? Tengo mi canal de YouTube, que es Adriana Valero, y tengo un sitio de internet que se llama www.cafeconlibros.news. Cafeconlibros.news. Así es un sitio de lecturas, así es. Pues visítenlo, vale la pena, ¿no? Porque de pronto podemos sentirnos un tanto solos los padres de familia en toda esta cruzada por educar bien a los hijos, y creo que hay muy buenos contenidos allá afuera. El tema es saberlos encontrar y casarnos con ellos y aprovecharlos y ponerlos en práctica, ¿no? Así es, totalmente. Justamente eso, para poder pues influir positivamente en los hijos. Y les vamos a compartir algunos talleres que ha dado Adriana y que están muy fáciles porque se meten al YouTube y los pueden escuchar cuando quieran, y que son situaciones para quienes tengan hijos adolescentes o estén próximos a entrar a la adolescencia. Les va a servir muchísimo para saber por dónde, ¿no? Buenísimo, muy bien. Les vamos a dejar por ahí las ligas. Sí, también las ponemos en la descripción de este video, y también quienes nos la soliciten vía WhatsApp en oficinas de Excelencia Personal. Con mucho gusto se los hacemos llegar. Y estos tips que nos estás dando, Adriana, pues nos sirven, ¿no? Esto de los cumpleaños, pues qué interesante, ¿no? Una buena alternativa. Que claro, en lugares donde pues las casas estaban más separadas y permitido, pues hicieron mucho esto, ¿no? Que por ahí lo veíamos en redes sociales, en Estados Unidos, que pasaban, hasta los policías del pueblito salían y festejaban al que era del cumpleaños. Y hay que buscar esa creatividad, ¿no? Porque a veces por el estar en lo que nos falta, en lo que no hay, no estamos viendo lo que sí hay y lo que sí podemos hacer. Lo que sí tenemos a la mano, Lo claro. que sí está a la mano, ¿no? Entonces, así como paulatinamente se han ido abriendo diferentes situaciones y hasta los gimnasios empezaron a funcionar, al menos aquí en la Ciudad de México. Y quien los pise, pero sí. Digo, perdón, pero sí, ¿no? Digo, la verdad está feo y duro, ¿no? Sí, complicado por ese lado. Sí. Ahora hay que volver a generar ese hábito del ejercicio, caray. Pero ha habido papás que por ahí tengo unos primos que decidieron empezar a buscar alternativas. Ellos tienen hijos que no son adolescentes todavía, pero pensaron en alternativas de paseos de fin de semana, o sea, de ida y vuelta que podían hacer, y entonces conocieron un montón de lugares, porque decían, pues ahora qué hacemos, no hay esto los sábados que hacíamos, no hay los partidos, no hay,
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos al Nevado de Toluca un día, ¡Qué y ahora bien! vamos a los Nínamos, y ahora vamos a, no sé, miles de lugares Y como dices, lugares abiertos. abiertos, Eso. sí, exacto. Ujú. Donde Y además no hay- que están poco visitados inclusive, ¿no? Exactamente. Claro, qué bien, porque además me parece que eso tiene un contacto fundamental con la afectividad del adolescente. O sea, yo creo que una de las herramientas que también sirven mucho para poder educar la afectividad y formarla, contenerla en ese tiempo, es el contacto con la naturaleza, porque es increíble, pero la naturaleza nos forma a través de la belleza, ¿no? O sea, la belleza es otra cara de la verdad y del bien. Y la verdad que sí sirve para equilibrar mucho la afectividad. Y otra herramienta que se me está viniendo también ahora a la mente, ¿no? A propósito pues, de hablar de esta característica pues, tan peculiar en el adolescente, que es la inflamación de la afectividad, es la posibilidad de tener un emocionario, ¿no? Los emocionarios son una especie de diccionarios de emociones, que la verdad es que hay miles de formatos, hay diferentes estilos, pueden conseguirlo igual por Amazon, que yendo por ahí en una escapada a Gandhi, ¿no? Junto con el súper. Y bueno, y la verdad, lo que tiene el emocionario es que tú te vas dando cuenta de las definiciones y significados de cada uno de los tipos de emociones. Entonces también esto que decía Nelly, que hay que ser muy empáticos con ellos, y ser empáticos también es ayudarles a que entiendan qué les está pasando, ¿no? Y que sepan ponerle significado a ese miedo, a esa tristeza, a esa desgana, en fin, hay cualquier cantidad de emociones. Entonces, qué bien conocerlas para poder también dejarse sentir, ¿no? Y luego entonces, de este modo, es mucho más fácil optar por emociones positivas. Es mucho más fácil cambiarlas, las emociones negativas a las positivas. Y es cierto que cuando tú vas además cambiando de emociones negativas a positivas, es mucho más fácil ir teniendo también pensamientos positivos, ¿no? Y aunque no lo crean, esto es muy importante porque sí está comprobado incluso por especialistas, neurólogos y demás, ¿no? Que cuando una persona se acostumbra a tener emociones positivas, pero porque sabe los nombres, porque ya los leyó, ¿no? En el emocionario, y porque ya fue capaz también de saber. Conocimiento de causa, sí. Tiene conocimiento de causa, tendrá también pensamientos positivos, y luego entonces esto incluso incide en su posibilidad de tener más dominio de sí mismos, de tener mejor autoestima, en fin, o sea, es una serie de cadena de cosas importantes, positivas, que se generan. Se vuelve una espiral hacia el bien. Sí. Va subiendo. Así es. Y bueno, y también compartirles a los adolescentes esto, ¿no? O sea, todo este universo de situaciones que además, pues ellos están ahora en el momento perfecto de poder adentrarse a este universo, porque además lo tienen a flor de piel como nadie, ¿no? Sí. Excelente, y muchas gracias. Pues este ejemplo que nos decías de las cartas me suena mucho más práctico para las niñas. No me imagino un niño escribiéndole a un amiguito. Pues podría pero hacerlo, ¿no? Una para postal. una niña. Sí, pues Pero sí, también puede ser una postal, claro, o hasta, no sé, o hasta por ahí algún dibujo. Por ejemplo, hay niños que... Oye, o quieres otra cosa muy arcaica, pues una llamada telefónica. También, hoy en día ya nadie, ¿no? Hasta te mandan un WhatsApp, te puedo marcar. Sí, ya es como grosero hablar de una persona a otra, es increíble. Tienes toda la razón. ¿Cómo se ha movido eso, no? Es una Tienes locura. toda la razón. También una llamada telefónica también es un factor sorpresa interesante que también te puede... pues experimentar sacar de emociones. la rutina. Claro, te saca de la rutina y te hace experimentar emociones positivas, ¿no? Claro, y saber que no estás solo Sí. y que alguien también piensa en ti, ¿no? Claro. Bien. Pues muchísimas gracias, Adriana, porque nos has dado más luz en este camino para atrevernos a hacer cosas, para estar al pendiente de nuestros hijos y para tener herramientas cuando queremos pues ayudar en este proceso, comprendiendo pues lo que están viviendo desde su punto de vista adolescente. Y eso que decías de la aborrecencia tiene mucho que ver con nuestra propia salud mental y cómo hemos nosotros salido adelante, o si nos quedamos establecidos o atorados en nuestra propia adolescencia o no la sanamos. Aún como adultos, Sí. claro. Sí, fíjate Hay que echar ojo a eso, porque a veces por ahí viene pues nuestra expectativa de la adolescencia de nuestros hijos, ¿no? ¿Qué tal la vivimos y pues qué concepto tenemos de ella, ¿no? Claro. Totalmente. Muy Muchísimas gracias. Gracias a todo nuestro equipo de producción, a ustedes que han estado comentando el programa, y gracias por compartirlo para que llegue a más personas el mensaje de excelencia personal. Los esperamos mañana en otra edición de Excelencia Personal. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal.
es una producción de Calidad en tu Vida.